Queremos continuar con el tema de la metástasis, tomando este término como un ejemplo metafórico de lo que sucede con el cáncer, entendiendo que no hay peor cáncer que el pecado, que la iniquidad, que va reapareciendo por generaciones de los padres a los hijos y que se va aumentando, porque la Biblia enseña que hay comportamientos, actitudes, prácticas, vicios, ataduras, costumbres que empezaron en nuestros ancestros y se van multiplicando en nuestras generaciones. Y la palabra enseña que cuando una generación no es limpiada, entonces reincide el genoma satánico del pecado y de las costumbres que separan al hombre de Dios, reinciden en las generaciones siguientes. Por eso cuando Cristo viene, Él cambia el curso de la generación. Él limpia por el arrepentimiento, comienza un nuevo ciclo. Cuando Dios entra a un hogar, empieza un nuevo ciclo en esa familia. Y hay maldades que están incluidas en el expediente de la justicia divina que van afectando y trayendo juicio. Por eso dice la palabra que los que nacen en el pecado son hijos de ira, hijos de condenación, porque es un mal que viene haciendo metástasis con su consecuencia. Solamente la sangre de Cristo puede limpiar. El Señor nos está revelando por su palabra en los terrenos de la vida que la iniquidad de Satanás hace metástasis. Vimos que la perversión sexual, la degeneración, la promiscuidad puede ser un comportamiento que tiene que ver con comportamientos antiguos que hoy reaparecen en la vida de los hijos y las hijas. Conductas sexuales perversas que cada día abruman a la humanidad. También vimos el terreno de la sensibilidad, de la relación entre los humanos, donde, como dijo Jesús, por haberse multiplicado la iniquidad, la maldad, el amor de muchos se enfriará y cada día el ser humano vale menos y la materia vale más. Y eso se refleja en las relaciones, en la insensibilidad, en los tratos humanos, cómo gobiernan los gobernantes, cómo tratan con los menos privilegiados, con los pobres, con los que no tienen altas oportunidades. Revela ese genoma satánico de opresión, de pobreza, tanto moral como espiritual y material. Y ahora estamos metidos en el terreno de la relación con las riquezas. Vemos cómo el genoma satánico, la iniquidad en las riquezas, crea una situación social, moral y espiritual deprimente. Y ya vimos quién está detrás de todo eso. Esta mañana pudimos ver cómo en el huerto del Edén habían riquezas, oro, piedras preciosas, provisiones, pero la vida del hombre antes de la caída estaba enfocada en su conexión con Dios. Había una conexión elevada, sentimental, espiritual del creado con su creador, no con la materia. La conexión con la materia estaba muy por debajo. El mundo y sus riquezas servían al hombre, el hombre no servía a las riquezas. ¿Por qué? Porque cuando el hombre está conectado con el corazón de Dios, está conectado con la justicia. Y cuando usted maneja sus asuntos, como el hombre del Salmo 128 y 112, que maneja sus asuntos con juicio, es porque usted tiene una conexión de corazón a corazón con Dios, no con lo material. Lo material le sirve y se disfruta y se utiliza en la medida justa, equitativa, porque Dios está primero. Amén. Estuvimos mirando que Dios nos da la oportunidad, la libertad de servirlo como un Dios agradado o como un Dios obligado, comprometido. Muchos prefieren a un Dios comprometido, que me bendice, me prospera, me provee, y caemos en el error del hijo pródigo. Tenemos la provisión, administramos la provisión, pero sin la bendición. Porque el hijo pródigo se fue con la provisión, pero no se llevó la bendición. Y por eso las riquezas lo aplastaron, las riquezas lo pervirtieron, lo degeneraron, hasta que se levantó y volvió al Padre. Y entonces tuvo la bendición y entonces le aprovechó la provisión. Es algo verdaderamente ilustrativo de parte de Jesús. Vemos también en la Biblia otros casos donde los que anduvieron detrás del compromiso de que Dios me cuida, Dios me da, Dios me provee, y no para agradarlo, cayeron en las garras de la provisión. Entonces nosotros tenemos que aspirar más allá, vivir una vida que agrade a Dios primero
y después disfrutar lo que Él nos da. Entonces eso es lo que no está en el genoma satánico, es lo contrario. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Según nos reveló el Señor esta mañana, desconecta al hombre de Dios y le crea una profunda conexión sentimental y espiritual con las riquezas, con lo creado. El hombre se pervierte, se degenera. Ahora la humanidad cae en una crisis del materialismo, el egocentrismo, el hedonismo, y el valor primero de lo eterno queda desplazado. El valor del ser humano como persona va quedando desplazado y el hombre se va cazando, se va enrollando con la riqueza y con la materia y pierde hasta su propia identidad. Y eso es lo que ha pasado con la humanidad. Eso se entiende en el mundo y que haga metástasis en el mundo. Que el mundo cada día esté entregado al materialismo, al egoísmo, a la avaricia, pero en el pueblo de Dios que tiene a Dios, que está llamado a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y después las cosas, eso no se entiende. Que haya un énfasis hacia lo material, que haya una relación sentimental y espiritual más con lo material que con el Dios que lo provee. ¿Me doy a entender, amados y amadas? Pues hoy Dios nos está abriendo esa Pandora, nos está abriendo esa revelación para que podamos autoevaluarnos y preguntarnos ¿dónde está mi corazón? Y eso está señalado por las palabras que salen de la boca de Job. En el 31, Job 31, mire allí el texto que le propuse, dice en Job 31, si puse al oro, que representa la riqueza, como objeto de mi confianza, y al oro fino dije, tú eres mi seguridad. Hablando con el oro, imagínense. Al oro fino le dije, tú eres mi seguridad. Y si me he alegrado porque era grande mi riqueza, o porque mi mano haya logrado tanto. O sea, mi felicidad, mi gratificación es todo lo que he logrado en términos material, en lugar de alegrarme en Dios. Pero él dice, si ha sido así, no es que sea así, sino él se está autoevaluando. Nosotros sabemos que era lo contrario, porque al principio el diablo le quitó todo a Job. Pero Job lo que hizo fue que dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Pero él se autoevalúa en este momento. Y luego dice, si he mirado al sol cuando resplandece y a la luna desplazándose en su esplendor, y si en secreto fue seducido mi corazón y mi boca les envió un beso con la mano. Esto también habría sido un delito, dice la versión mía en el original, una maldad o una iniquidad digna de castigo, porque habría negado al Dios de lo alto. Lo que Job está diciendo, si yo establecí una relación espiritual y sentimental con las riquezas y puse a la creación o el efecto lunar del sol como los paganos, como la causa de mi prosperidad en lugar de Dios, eso es una iniquidad que ha sido manifiesta en mi relación con mis riquezas, en lugar de yo profundizar y dar gracias a Dios, como dice Romanos 1, que en lugar de dar gracias al Creador y adorarlo como Creador, todo lo contrario, se entregaron en su vano razonamiento a lo creado y lo adoraron. Entonces, amados, en esta tarde yo quiero entrar a las consecuencias palpables en nuestra sociedad de una relación sentimental, espiritual con lo material en lugar de una relación profunda con quien nos provee lo material. La iniquidad en la mayordomía de las riquezas genera inequidad o desigualdad en la sociedad. Voy a repetirlo. La iniquidad en la mayordomía o la administración de las riquezas genera inequidad o desigualdad en la sociedad humana. Y eso hiere el corazón de Dios. Eso hace que el cielo tenga un efecto negativo sobre la tierra. Eso produce un efecto de reacción del cielo, porque Dios no se va a sentar en su trono con los brazos cruzados, mirando cómo el hombre se ha entregado a la idolatría, al materialismo, al hedonismo, al desenfreno, al egocentrismo, y en causa de eso somete, explota a su prójimo y desvalora la vida humana y se entrega a esa vida tan metalizada que lo que representa es el gobierno de Satanás, el que se apoderó del mundo por usurpación y usó la creación y lo creado
para desconectar al hombre de Dios. Entonces, podemos ver esta realidad manifiesta en lo que es la distribución de las riquezas en la tierra. Hay un serio problema genético espiritual en lo que es la distribución de las riquezas. No es un problema, la forma como se reparte la riqueza en la tierra, la distribución, no es un problema económico, no es un problema de número, es un problema de gen satánico. Es un problema genético espiritual que desata una condición moral, una inmoralidad. Porque no es inmoral simplemente cuando una persona se entrega a la promiscuidad. Es inmoral, la inequidad es inmoral. Cuando yo veo a mi hermano en términos metálicos, de dinero, cuando mi relación está definida y mi trato a mi hermano por lo material, eso es inmoral. Cuando yo me aprovecho de él porque él está en desventaja y yo soy oportunista y me aprovecho de su desventaja, necesita $100 y anda bien apurado, tengo un lío grandísimo. Yo tengo el dinero y me lo pide prestado, le cobro 30, 40, 50% de interés. Eso es inmoral. Y eso es lo que pasa. Cuando hay una ley en un país del pago justo de mano de obra para que la familia en ese país pueda vivir dignamente, comer, vestir, criar sus hijos, pagar un alquiler, comprarse una casa, tener lo básico, lo que es digno de un ser humano, salubridad, un seguro médico. Y los multimillonarios y las multinacionales mueven sus empresas a China para pagar allá a precio de esclavitud en lugar de invertir en el país y crear una balanza económica en su país para adquirir más ganancia y llenar más sus urnas. Se mueven porque allá pagan barato y ellos se sobrecargan de dinero. Eso es inmoral, pero eso es genético, eso es satánico, es genético espiritual. No se puede crear la equidad de la economía en la humanidad sin sanar el corazón del hombre. Es un problema del corazón humano. Por ejemplo, mire, escuche esto. Al escuchar esto es increíble lo que usted va a escuchar. Tal vez algunos ya lo saben. Pero investigando, evaluando, reflexionando en torno a esta palabra, yo pude darme cuenta de una realidad mundial que se siente más en los países subdesarrollados que en los países más desarrollados. Por ejemplo, el 1% de los ricos del mundo, oiga, el 1% de los ricos del mundo acumulan el 82% de la riqueza global. El 1% de los ricos del mundo acumulan el 82% de la riqueza global, según la organización Oxfam, que es la que se encarga de monitorear la distribución de las riquezas. 42 personas tienen tanto dinero como la mitad más pobre del mundo. ¿Usted se imagina? 42 individuos tienen tanto dinero como la mitad más pobre del mundo. Hay 8 millonarios en todo el mundo. Hay 8 millonarios que tienen más dinero que la mitad de la población del mundo. 8 personas tienen más dinero que la mitad de la población del mundo. Hay algunos nombres que no los voy a mencionar por prudencia, no me gusta, no voy a usar el púlpito, no merecen ser mencionados en este púlpito. Pero voy a hacer referencia a ellos. El que ocupa el lugar número 1 como el más rico del mundo, estadounidense, amasa una fortuna de 75 mil millones. Él solo es dueño de 75 mil millones. El segundo, un español, 67 mil millones. El tercero, estadounidense, 60.800 millones. El cuarto, mexicano, 50 mil millones. El quinto, estadounidense, 42.200 millones. El sexto, estadounidense, 44.600 millones. El séptimo, estadounidense también, 43.600 millones.
Y el octavo, también estadounidense, 40,000 millones. 8 personas. Mire toda la fortuna que amasan entre ellos. Usted dirá, bueno, pero trabajan, han sido inteligentes. Es verdad, han sabido mover la plata, se han fajado. O sea, la intención no es condenarlos, porque en fin, son inversores que sacan provecho de un sistema inicuo, sacan provecho de sistemas económicos establecidos que son inicuos. Entonces, el tiburón más grande se come al pez más pequeño. No podemos juzgarlos ni condenarlos, son hábiles. Han sabido jugar bien la baraja, se han sabido aprovechar de un sistema que presenta diferentes vertientes para hacer crecer la plata. Y ellos se han aprovechado de eso inescrupulosamente. Ojalá que se conviertan a Cristo. ¿Verdad? Si no lo han hecho. Pero ¿qué nos revela esta inequidad? Que hay un problema de distribución. Un problema de distribución que está basado en una legislación y en una gobernación inicua, que no es el diseño de Dios. Este nunca fue el plan de Dios, que 8 personas administren, amados míos, el dinero, los recursos de la mitad de la población mundial. Y usted dirá, pero ¿cómo lo sabe? ¿Por qué? Porque cuando usted lee el sistema en Israel, cómo Dios estableció la economía en Israel, usted va a ver que Dios puso en Israel un orden de equidad en la distribución de la riqueza. Donde Dios legisló, Dios puso principios para evitar la desigualdad y la inequidad. En Israel un rico, Dios nunca prohibió a nadie ser rico, pero enseñó cómo debía comportarse un rico en su sociedad. Cuando tú coseches tus sembrados, llegue el día de la cosecha, no recogerá todo tu producto, dejará caer para el huérfano y las viudas. En los sembrados habían cantidades de huérfanos y viudas cogiendo para comer y llevar para su familia. Generalmente se le prohibía a los dueños de un terreno cercar su terreno. Se le prohibía. La esclavitud estaba regulada en Israel. Cada 7 años había que darle libertad a todos los esclavos y liberarlo con una buena remuneración. Ahora, si el esclavo quería quedarse con su dueño, por amor y por gratitud se quedaba, pero era tratado como uno más de la familia. Habían leyes. Tenían prohibido esclavizar a sus hermanos, amados míos. Y usted sigue leyendo cómo Dios legisló la economía en su pueblo y va a ver que Dios es un Dios de justicia. Por eso cuando Jesús habla de Mamón, el sistema de Mamón, y habla del sistema de Dios, cuando dice buscad primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Es un reino donde hay justicia, contrastado con el sistema de Mamón, que es acumulación, 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 injusticia, inequidad. ¿Por qué? Porque hay iniquidad en la mayordomía del diablo, pero hay equidad y piedad en la mayordomía de Dios. Por eso usted ve que en todo sistema donde Dios gobierna, si Dios gobierna de verdad, habrá igualdad. Se orienta hacia la igualdad, hacia la solidaridad, hacia una distribución justa. Y eso se ve en la Biblia. No diga, pues Dios es comunista, entonces los comunistas son los peores. Esto no es un asunto de sistema, de socialismo, comunismo, capitalismo. No. Es un asunto de gen satánico. Amado, ¿por qué? Porque el comunismo solamente, supuestamente, es aplicable a los de abajo, pero los de arriba son peores que los peores capitalistas. Porque ¿quién gobierna y quién le traza línea a los que están en la cabeza del comunismo? Y por eso les conviene ser ateos. O sea, miren, no quiero que ustedes esto lo relacionen con corrientes políticas, porque esto es Biblia, hermano. Esto es Biblia, revelación de Dios, para que entendamos cómo tiene que ser tu relación con la riqueza. Vimos esta mañana cómo Israel, el oro que Dios le dio, que despojó a Egipto, lo convirtió en un becerro de oro. Y vimos la trascendencia del becerro en la historia, que está aquí en Wall Street, el toro ahí, que tiene que ver con la prosperidad, el materialismo. Muy bien. Lo que acumulan estas 8 personas mencionadas equivale a lo que administran
3.600 millones de personas, la mitad más pobre del mundo. El 15% de la población mundial que vive en los países ricos consume el 56% del total mundial. El 15% que vive en los países ricos consume el 56% del total mundial, mientras que el 40% más pobre consume solo el 11% del total. Un desbalance terrible. Por eso yo creo que este mundo tiene que llegar a un final. Esto tiene que cambiar un día, porque esto se va empeorando, la brecha cada día se va poniendo más grande. Y no va a ser el chapulín colorado que va a aparecer, es Jesucristo en las nubes, con trompeta de Dios, a recuperar lo que es de Él, a establecer justicia en la tierra. ¿Por qué cree usted que Pedro dice, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva en los cuales mora la justicia? ¿Y sabe qué? Le está dando el ejemplo al mundo a través de la iglesia. La iglesia está aquí, es para mostrarle al mundo, modelarle al mundo, presentarle en su rostro al mundo cómo es la equidad de Dios. Pero lamentablemente los mercaderes han tomado la iglesia como un instrumento de riqueza y la han convertido en un negocio. Y se han puesto igual. El gen satánico, el gen del cáncer del materialismo está haciendo metástasis dentro de las pseudos iglesias. Siete de cada 10 personas en todo el mundo viven en países en donde la desigualdad se ha incrementado. 7 de cada 10. En Estados Unidos, donde estamos nosotros, el 1% más rico de la población ha acaparado el 95% del crecimiento económico posterior a la crisis. Es un detalle importante, posterior a la crisis financiera de 2009 al 2011, mientras que el 90% de los más pobres se ha empobrecido más. O sea que por eso es que se sospecha, los economistas y periodistas que investigan las corrientes subterráneas y las intenciones que se mueven detrás de las crisis, de las supuestas recesiones, han llegado a una conclusión que las crisis son producidas por los mismos que después se van a beneficiar, porque siempre resulta que después de una gran crisis económica, los que antes eran ricos, que le fueron afectadas supuestamente su riqueza, terminan enriqueciéndose más y el pobre más pobre. O sea, no solucionan el problema de los pobres, sino que lo hacen más pobres, solucionan el de ellos y se le incrementan sus ingresos. Entonces, hay una conspiración detrás que es satánica. Ese es el genoma del cáncer de la avaricia. Son realidades en las que vivimos, hermanos. Actualmente se produce alimento. Note esto, actualmente se produce alimento para 12,000 millones de habitantes. La cantidad para alimentar casi a la población mundial casi dos veces. Sin embargo, el 15% de los habitantes sufre hambre. ¿Cómo se explica eso? El mundo en manos de Satanás. La economía y los recursos que Dios creó usurpados por el diablo y administrados por manos inicuas. Y los que saben, los que analizan, los que están en posiciones de influencia, cuando hablan de las posibles causas de esta desigualdad, de esta inequidad, por ejemplo, dicen es un problema ético. Ético, simplemente ético. No, más que ético, es un problema genético, no ético. Es que el gen del diablo está en esa gente que no ha nacido de nuevo y necesitan que el corazón de piedra les sea cambiado en corazón de carne. Porque para que yo verdaderamente, sincera y verdaderamente desee que mi hermano coma como yo como, vista como yo vista, viva al nivel económico que yo vivo, yo tengo que tener un corazón blandito, sensible, no de piedra. Eso es genético, hermano. Esa es la dureza del diablo que está gobernando en las economías mundiales. La razón por la que hablan de que esto es un problema ético es que dicen es un uso de la libertad para beneficio personal egocéntrico, pero eso no es ético.
Eso es genético, espiritual. Segundo, las grandes corporaciones determinan las agendas. Esa es otra causa que se plantea, que son las grandes corporaciones, las grandes empresas transnacionales, son las que determinan la agenda económica mundial. Están unidos, están alineados en una red. Y ellos son los que determinan cómo es que se van a mover los mercados. Entonces ellos van a estructurar una agenda económica al beneficio de ellos y se la van a imponer a los países y a los gobiernos. Por eso muchas veces usted escucha a un presidente decir: ay, es que no puedo hacer otra cosa, tengo que tomar el préstamo del Fondo Monetario Internacional, no me queda otra. ¿Por qué? Porque las condiciones que le ponen obligan. Entonces, ¿qué hacen los gobernantes? Roban, malgastan, se lucran y muchas otras cosas más, porque es el corazón. Eso es el mundo, ese cáncer. Dios no quiere que haga metástasis en su casa. ¿Por qué? Porque el presidente gobierna el país, el gobernador de la ciudad gobierna la ciudad y los alcaldes, pero yo gobierno en mi casa y Dios gobierna en mi casa. La economía de mi casa debe definirlo el reino de Dios, no debe definirlo el sistema político social en el que yo vivo. Pero si usted cae en el consumismo, en endeudarse, usted cae en una administración vana, en una administración egocéntrica, hedonista, usted maneja su finanza en términos de placer, de sensaciones, de darse el gusto, entonces usted va a caer y ese gen satánico del mundo va a hacer metástasis en usted y no se explica, porque en usted está la vida del reino, la economía del reino y los principios del reino para gobernar sus finanzas y su materia. Si usted va a hacer que su dinero afecte su matrimonio, que su dinero afecte la calidad de vida de sus hijos, que su dinero afecte su dinámica de vivir diario, entonces usted está cayendo en el mismo sistema pervertido y tóxico del mundo. Otros piensan que los sistemas fiscales son injustos. No voy a mencionar los nombres de algunas transnacionales, empresas muy famosas, multimillonarias, dice, son 3 de las más grandes que existen ahora. Dice, pagan menos del 10% de impuestos por sus ganancias. Y son las que más dinero están ganando. O sea, un sistema en donde el que más gana es que menos impuestos paga. Nosotros, los de abajo, somos los que pagamos más impuestos en los sistemas donde vivimos. Entonces, ¿quién gobierna? ¿Gobierna un hombre elegido para traer equidad a la sociedad? No, gobiernan las transnacionales, gobiernan los mercaderes, gobiernan los multimillonarios. Esa es la realidad, gobierna la plata. Veo que algunos de ustedes están así como, son verdades, realidades que no se la van a decir en CNN, ni se la van a decir porque estos mismos son los dueños de esos medios. No se la van a sacar por la televisión, ni se la van a poner en los medios que ellos mismos son dueños, porque no conviene que el pueblo lo sepa. ¿Por qué cree usted que cuando Cristo estuvo en la tierra y vio todo lo que hacía, conocía los corazones, Jesucristo tenía revelación y veía todas las maldades subterráneas que se movían y dijo, solamente la verdad puede hacer este pueblo libre? Hay que sacar la verdad para que la gente sea libre. No hay otra manera. No hay otra manera. Y yo lo digo y lo pienso y me lo aplico a mí mismo y le oro a Dios que nos ayude a los ministros, los pastores, porque tenemos que dejar de estar envueltos más en las cosas triviales y meternos a bucear en las profundidades de la verdad para poderle destapar al pueblo la verdad, porque ese es nuestro trabajo, para tener un pueblo libre, para que le pueda servir a Dios, que no le esté haciendo ladrillo a Faraón ni pirámides, sino sirviendo para el reino de Dios. Que no le crea al diablo esa mentira que su felicidad está en el dinero, que tu bienestar está en qué carro manejas, en qué casa tienes, en qué marcas te ponen y en cuánto tienes en tu cuenta. No, tu felicidad y tu bienestar real está en tu relación con Dios. Es una relación de agrado hacia Dios. Es estar conectado con el corazón de Dios. Aleluya. Conozco personas que eran ricas y nunca tuvieron paz, pero cuando fueron conectados con el Señor y comenzaron a vivir la vida del Espíritu, comenzaron a vivir en paz.
Se lo atribuyen al flujo ilícito de capitales, o sea, evasión de impuestos, lavado de activos, accesos injustos a la educación y a la información, así como la exclusión de los espacios de toma de decisiones en política que influyen sobre todas nuestras familias. Por ejemplo, nosotros pagamos las consecuencias de las decisiones que toman nuestros gobiernos, pero nosotros no participamos en las decisiones que se toman. Y le voy a decir algo que usted se va a asustar, ni siquiera el presidente del país toma, eso viene de un grupo, una élite mundial que tiene una agenda mundial, que son los que lanzan las reglas de juego a los gobiernos. Y yo se lo he dicho, ¿por qué cree usted que la mayoría de los países están aceptando el matrimonio homosexual? Porque me amarraron esa ley a asuntos de condiciones económicas. Y si un país no acepta el matrimonio homosexual, va a tener un fuerte efecto sobre su economía y los futuros préstamos que pueda conseguir del Fondo Monetario Internacional, de la cobertura de la ONU y del Banco Mundial. Todo lo ligaron porque es una agenda satánica, diabólica. Algo que le voy a decir sobre esto: los poderosos millonarios que gobiernan el mundo, hasta que Dios, el soberano, el verdadero dueño, se lo permita, porque Él confundirá el consejo de los malvados y establecerá su divino consejo. Ustedes saben, los que tienen un poquito, los que leen periódicos y ven noticias, que cuando un país de los nuestros toma un préstamo del Fondo Monetario Internacional, le permiten invertir el dinero en infraestructuras y otras cosas, pero no le permiten invertir en la educación. Le ponen como condición que ese dinero no puede ser invertido en educación. ¿Por qué? Porque la agenda de los poderosos, de la élite, ellos manejan un pensamiento satánico, inicuo, donde dicen que como ellos son los disciplinados y los responsables, no pueden permitir que el mando de las riquezas y de la economía de los pueblos caiga en manos de irresponsables y de indisciplinados. Entonces dicen, los indisciplinados y los irresponsables están destinados a ser gobernados y manipulados por los disciplinados y los responsables que somos nosotros. Eso es lo que manejan ellos. Y entonces ellos son los que trazan las reglas de juego. ¿Qué materia se le va a enseñar a tal país? ¿Cuál va a ser el nivel de educación de tal país? Por eso ustedes ven que en nuestros países subdesarrollados el nivel de educación es muchísimo más bajo que en Europa y los países desarrollados anglosajones. ¿Por qué? Porque ellos tienen el liderazgo en la economía, ellos tienen el liderazgo en la ciencia, ellos tienen el liderazgo en lo que representa el crecimiento económico. Y ellos no quieren que otro país ni siquiera se les acerque para tenerlos sometidos y aprovecharse de sus riquezas. Tal vez estoy hablando ahora como un político, pero es la verdad lo que le estoy diciendo. Y es más, si usted conoce lo que significa política, es imposible hablar sin tocar lo que es la política. No hay que ser político para tocar temas que tienen que ver con la política. Jesucristo se metió y por eso lo crucificaron. Uno de los recursos que utilizó el diablo y también la soberanía de Dios para llevarlo a la cruz fue que comenzó a tocar aspectos que nadie tocaba. Había un status quo, porque cuando el hombre fuerte, armado, tiene bajo su mando la ciudad, todo está tranquilo. Pero desde que llega uno que saca la verdad a la luz, ya el asunto se sacude. ¿Qué sucede, mis amados? La impunidad y el control del sistema judicial y de los agentes del orden. Hombres que están puestos para luchar en contra de la corrupción y la delincuencia, se venden, son sobornados y permiten la delincuencia. Países donde la policía y el ejército a cada rato se hayan envueltos obteniendo dinero del narcotráfico y por eso no han podido frenar el narcotráfico. ¿Por qué se venden? Incluyendo a los gobernantes. Por ejemplo, el Papa dice que el problema más serio está en los modelos políticos. Por eso es que hay inequidad, dice el Papa, representa a la Iglesia de Roma. Son los modelos, hay que cambiar los modelos políticos. Fidel Castro decía, hay una falta de civilización. Yo pregunto, ¿cómo un ser humano puede civilizarse sin estar relacionándose con el ser que lo creó?
Juan Carlos Valera, expresidente de Panamá, la corrupción, dice él, falta de rendición de cuentas. Tiene una gran dosis de verdad esto. La corrupción afecta la distribución. Pero el problema no es ese, está en el corazón. Y otros opinan que la discriminación, otros dicen el conformismo cultural, hay otro que dice políticos que gobiernan para sus propios intereses. Pero cuando usted toma todo eso y lo pone junto, no es más que un genoma. Es el gen satánico gobernando a través de lo que gobiernan. Pero miren, todo esto que yo le he mencionado tiene que ver con un mundo sin Dios. Un mundo gobernado por el hombre bajo la directriz de Satanás, en donde la inequidad, la desigualdad es un resultado de la iniquidad. Se trata de una condición social y espiritual resultante de una realidad que empezó en el mundo a partir de la caída del hombre. El egoísmo, el materialismo, el hedonismo y la insensibilidad satánica. Todo eso se manifiesta en términos de lo que es la mayordomía, cómo se manejan los recursos y cómo se reparten los recursos. ¿Por qué? Porque Dios creó hombres que tienen alma, espíritu y cuerpo. Y Dios sabe que el hombre iba a necesitar, primero, una conexión espiritual con Él. Segundo, un estado emocional saludable. Y tercero, un cuerpo saludable con una conexión equilibrada con el sistema. Y el hombre iba a tener necesidades materiales. Y Dios proveyó al hombre de todo lo que él iba a necesitar como ser humano. Y el ideal de Dios era que todos igualmente tuvieran el acceso justo a los recursos que él había creado. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero cuando Satanás toma el control, porque ¿qué pasa? Jamás el usurpador podrá manejar las cosas conforme a la mentalidad del diseñador. Dios es el autor original. Un falsante, ¿usted cree que va a manejar las cosas igual? Sin embargo, la mayoría le cree más al falsante que al diseñador original. Y lo triste es que muchos, aún en la misma heredad de Dios, en la misma familia de Dios, todavía quieren manejar su vida financiera, su economía y la relación con sus recursos conforme al manual del usurpador y no del originador. Y por eso fue que Jesucristo, cuando te conecta con el Padre, va a afectar también tu economía. Dale un aplauso al que reina. Lo primero que va a hacer es que va a desconectar tu corazón de toda conexión ilegal y la va a conectar a las conexiones legales. Ahí es que empieza todo. Mi economía y mi relación con el dinero y con lo material jamás se va a sanar si Dios no me conecta a Él. Levanta tu Biblia, diga a Él. A Él. Aquí se encuentran los principios. Ve conmigo a Deuteronomio para que veas algo sobre esto. Capítulo 8. Verso 7 en adelante. Deuteronomio 8, 7 en adelante. Dice la palabra santa. Ciertamente el Señor tu Dios te introduce en una buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de manantiales y de fuentes del abismo que brotan en los valles y en los montes. Tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras y de granados. Tierra de olivos ricos en aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez. No comerás el pan con escasez, pues nada te faltará en ella. Tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyas montañas extraerás cobre. Comerás y te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate. Diga conmigo, cuando Dios me aumenta mi pan, cuando Dios me aumenta mi dinero, cuando Dios me aumenta mi vestido, cuando me aumenta mis recursos, es cuando más tengo que cuidarme. Ponte la mano en el corazón. Cuando Dios te tiene bien, es cuando más tiene que cuidar tu corazón. Porque el enemigo va a querer conectar tu corazón a la provisión, en lugar de que se mantenga conectado a tu proveedor.
Yo en mi experiencia pastoral he visto casos dolorosos de personas muy amadas, servidores a la obra del reino, al Señor, que mientras estuvieron en escasa situación eran muy fieles y dependientes de Dios. Pero cuando le creció el negocio y prosperaron, ya no venían al culto, ya entregaron el ministerio, ya cambiaron de lugar, ya varias vacaciones al año, y su don y su ministerio se fue a pique. Y por ende su relación con Dios. La familia que antes era una familia armoniosa, unida, había un bienestar, ahora es una familia con pleitos, contiendas, disensiones, por causa de que al Dios permitir el aumento de los recursos, no cuidaron su corazón. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te mando hoy. No sea que cuando comas y te sacies, cuando edifiques buenas casas y las habites, cuando se multipliquen tus vacas y tus ovejas, cuando se multipliquen la plata y el oro, cuando se multiplique todo lo que tienes, entonces se llegue a enaltecer tu corazón y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Él es santo. Él es quien te hizo caminar por un desierto grande y terrible, de serpientes ardientes y de escorpiones, una tierra sedienta donde no había agua. Él es quien sacó para ti agua del duro pedernal. Nunca olvide, iglesia, el que te da las cosas tiene que ser tu centro, tiene que ser siempre a Él a quien tú más ames, no para que te enamores de las cosas. Yo le confieso, yo me acuerdo cuando en el barrio yo vivía con un pantalón, una ropa interior y unos zapatos que tenía que cuidar. Y ahora abro mi armario y veo que tengo tantos trajes y le digo al Señor que no se dañe mi corazón. Yo nunca me imaginé que iba a andar en un auto como el que yo tengo, y cuando lo manejo le ruego, Padre, que no se dañe mi corazón, que no le niegue a un hermano un ray, que no le niegue a un hermano. Nunca olvides de dónde te sacó, ni por dónde te ha traído. Díselo a tu hermano, nunca olvides de dónde te sacó y por dónde te ha traído. Y eso es lo que tenemos que inculcarle a nuestros hijos. Ellos van a progresar. El destino les sonreirá a nuestros hijos. Ellos estudiarán, serán profesionales, a lo mejor amasarán fortunas que no nos imaginamos. Pero inculquémosle a nuestros hijos que el centro siempre tiene que ser Jesucristo. Que su relación con Dios vale más que todo el oro del mundo. Aleluya. Cuánto dolor causa en nuestros corazones ver tantos jóvenes caer en las garras de las drogas, del narcotráfico y de los negocios turbios, por causa de la ambición, por causa de la codicia que el sistema le implanta en sus mentes mediante Hollywood, mediante la televisión, mediante los medios en los celulares. Viven bombardeándole la mente a nuestras generaciones con el materialismo para que crean que la vida es tener, que la vida son cosas, cuando la vida es relación con el Creador que nos creó. ¿Cómo puede ser posible que se venda un matrimonio? Que se haga un matrimonio por negocio. ¿Cómo puede ser posible que se haga un aborto por negocio, por placer, por sensación? ¿Cómo puede ser posible que se venda el esperma, que se venda el óvulo? ¿Cómo puede ser posible que se negocien cosas que son innegociables? ¿Cómo puede ser posible que se venda el cuerpo, que se venda la conciencia? ¿Cómo puede ser posible que le hayan puesto precio a la vida de un ser humano?
No lo entendemos, hermanos. Somos peores que animales. El dinero nos ha insensibilizado, nos ha convertido en piedras con piernas, con ojos, con boca y oído y mano. Santo. Verso 17, verso 16. Él es quien te sustentó en el desierto con maná, comida que no habían conocido tus padres, con el propósito de humillarte y probarte para al final hacerte bien. No sea que digas en tu corazón, mi fuerza y el poder de mi mano me ha traído hasta a esta prosperidad. Al contrario, acuérdate del Señor tu Dios. Él es el que te da el poder para hacer las riquezas, con el fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Pero sucederá que si alguna vez llegas a olvidarte del Señor tu Dios y caminas en pos de otros dioses y les rindes culto, postrándote ante ellos, entonces yo testifico hoy contra ustedes que perecerán totalmente, como las naciones que el Señor destruirá delante de ustedes, así perecerán, porque no han escuchado la voz de su Dios. Él te dice, la prosperidad que te he dado es para confirmar mi pacto, es para que te acerquen más a mí, no para que te alejen de mí, es para que me adores mejor. Entonces, ¿qué dice Dios acá? Dice, le está revelando, hay un gen que amenaza cuando yo te bendiga, que va a intentar hacer metástasis. Tienes que evitarlo. Y la inmunidad para que esa metástasis no ocurra en ti es que tú te mantengas apegado a mi palabra, a mis principios, y manejes tu mayordomía con los principios que yo te he enseñado. Primero, no conectes tu corazón a ella. Dile a tu hermano, no conectes jamás tu corazón a tus riquezas. Tenemos que estar vigilantes de que nuestro corazón no esté conectado a nuestra riqueza. ¿Qué muestra que mi corazón está conectado a mi riqueza? Cuando se sacrifica la salud, la crianza de un hijo, que son generaciones, por ganar un mejor salario, se está conectando el corazón a la riqueza. Cuando se vende la dignidad, cuando se vende lo que no se debe vender, cuando sacrificas un culto a Dios, cuando sacrificas tu devoción a Dios, tu relación con Dios por lo material, tu corazón se ha conectado a tu riqueza y se ha desconectado de Dios. El otro pedido es no conectes tu riqueza con los demonios. Oiga, dos cosas ahí. No conectes tu corazón con tu riqueza ni tu riqueza con los demonios. ¿Por qué? Porque primero le dice, cuida tu corazón de no creerte autosuficiente y enamorarte de lo que yo te doy para olvidarte de mí. Y lo segundo dice, no vayas a ofrecerle culto, a darle ofrendas a esos dioses falsos, como si son ellos los que te han prosperado. Porque ahí es que se mete, ahí es que hace la metástasis del espíritu inmundo en las riquezas. Cuando tú conectas tu corazón, tu relación perversa con la riqueza, y cuando conectas tus riquezas con entes ilegítimos. Un cristiano jamás debe invertir lo que Dios le provee. ¿Cuántos de ustedes creen que el mínimo centavo es Dios que te lo provee? Viene de Dios. Todo lo que consigue un hijo de Dios viene de Dios. Entonces tú no puedes conectar ese dinero con lotería. Tú no puedes conectar ese dinero con casino. Tú no puedes conectar ese dinero con pornografía. Tú no puedes conectar ese dinero con cosas que son inmundas, ilegales, demoníacas, perversas. Porque esa maldad va a hacer metástasis en tus finanzas y en tu casa. Todo tiene que ver con conexión. Y yo se lo expliqué antes de irme a Colombia en la forma por qué Pedro no aceptó el dinero de Simón. Tu dinero perezca contigo. Había maldad, había iniquidad en ese dinero. ¿Por qué a Giesi se le pegó la lepra de Naamán cuando aceptó las riquezas que trajo para sobornar al profeta? Porque había iniquidad en esa riqueza. ¿Por qué Acán pereció con su familia por el lingote de oro y el manto babilonio? Porque había iniquidad en eso. Un negociante cristiano, no me gusta usar la palabra negociante cristiano, cristiano negociante, se oye mejor. Porque si eres un negociante cristiano va a ir mal, pero si eres un cristiano negociante te va a ir bien.
Porque si el negocio está primero que tu cristianismo, el cristianismo tiene que estar primero que el negocio. Tú no puedes entrar en pacto y en asociación con personas que están con cosas grises, negocios grises o oscuros. Tú tienes que ver muy bien con qué liga lo que Dios te da, lo que es de Dios. Porque su enfermedad se te pega. Y eso es lo que Dios está diciendo, cuídate. ¿Con qué conectas tu corazón y con qué conectas tus riquezas? Porque si tú desconectas de mí tu corazón y lo conectas a lo que yo te doy y conectas lo que yo te doy con los demonios, tú mismo te vas a destruir. Y por eso es que está el mundo como está, hermano. Muy bien. Vaya conmigo a Isaías 65:11 para que note algo. Isaías 65:11. Dice la palabra: pero ustedes, los que abandonan al Señor, los que se olvidan de mi monte santo, los que preparan mesa para la fortuna y vierten vino mezclado para el destino, yo también lo destinaré a la espada, y todos ustedes se arrodillarán para el degüello, porque llamé y no respondieron, hablé y no escucharon, sino que hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron lo que a mí no me agrada, preparando mesas para la fortuna y también para el destino, dando libación para el destino. Miren, interesante esto. La palabra fortuna es la palabra hebrea gat, con D al final. Y era el Dios adorado por los paganos para hacer aumentar las riquezas o para hacerte grande. Era un ritual destinado a conseguir grandeza por medio de las riquezas. Era el Dios pagano, el demonio de la riqueza y el poder. Y se traduce en el castellano fortuna. Y ustedes conocen que es una palabra muy característica que representa la abundancia material, el enriquecimiento, tener fortuna. En ese espíritu demoníaco entra lo que es el juego de lotería, de casino, todo lo que es juego de azar. Porque todo lo que tiene que ver con sacarse el premio, aumentar la riqueza fácil, es un espíritu incorrecto. Es una adquisición de la riqueza ilegítima, porque ese juego está motivado por mecanismos inicuos, mecanismos pervertidos, nocivos de avaricia. Si usted se siente honestamente y usted estudia la naturaleza y los intríngulis, los vericuetes del juego de lotería, usted va a ver que ahí quienes se enriquecen y sobre se enriquecen y sobre se enriquecen son los dueños, los que arman el juego. Ellos deciden quién se saca el premio y quién no se lo saca. Ellos tienen el control de la regla del juego. Hay en los medios, en YouTube y en otros medios, ofertas para asuntos de juegos piramidales, las famosas pirámides, donde le ofrecen, si usted vende esto y consigue 10 gente, usted se gana tal comisión y eso. Y cuando usted estudia bien va a ver que los únicos que se enriquecen son los 3 primeros de arriba. Usted tiene que sacrificar su tiempo, sacrificar su familia, sacrificar su salud para lograr y la forma como ellos presentan el negocio. Son brujos, son gurúes, y a usted le venden una vida diferente, y el que da la charla y el que promociona tiene el traje más caro, tiene las prendas más finas y caras y el carro más fino para demostrarle que él ha logrado, y todo es un camuflaje, un espíritu de avaricia operando, haciendo metástasis, que el que creyó y se metió bajo esa sombra también va a tener el cáncer de la avaricia y va a perder tu tranquilidad, va a perder tu bienestar real,
por un supuesto bienestar que te venden. No creas en eso si eres un verdadero cristiano. Entonces, tú no necesitas eso. El destino, otra palabra hebrea, es la palabra Meni, que era otro dios, el dios Meni, que se traduce repartir o marcar el tiempo o los tiempos. Tiene que ver con el horóscopo, con el sortilegio, donde usted se somete a una sección para que le adivinen el futuro y le influencien su futuro. Meni era el principado, no solamente que le decía a usted sobre su futuro, se lo adivinaba, sino que podía manipular el futuro para que le fuera bien o para cambiar el curso de su futuro. Y eso es mentira. El futuro solo lo conoce Dios. El diablo ni los demonios conocen qué va a pasar mañana. Ellos no son Dios, ellos son seres creados. El único omnisciente es Dios. Me cubro con la sangre de Cristo, porque el infierno se revoltea cuando sacamos a la luz estas cosas. Pero mi familia, yo, mis generaciones están cubiertas y la tuya también, en el nombre de Jesús. Y solicito sus oraciones. Pero escuchen bien esto. Tal vez alguno de ustedes dirá, pero pastor, yo me acuerdo que cuando yo andaba en el mundo, me dijeron una cosa y me pasó. Y varias cosas me pasaron. Porque, hermano, los demonios no mueren ni se ponen viejos. Pueden pasar miles de años y ellos están viviendo. Ellos no se arrugan como tú. Son ángeles caídos. Entonces, ¿qué pasa? Si ellos te adivinan tu futuro y te dicen que te va a pasar tal cosa y tú lo creíste, ellos se van a encargar de orquestar eso, de armar eso para que te suceda en el futuro. Pero depende si tú lo crees. Si tú no lo aceptas, ellos no pueden trabajar en ti. Aún un inconverso que no conoce a Cristo va a una sección de brujería y es un incrédulo, no creen eso y le dicen, saquen ese de aquí que eso no cree, sáquenlo. ¿Le ha pasado a usted? Sáquenlo de aquí que ese no cree. Está dañando Tú tienes que creerlo para que te enganche. Y todo el que anda detrás de eso y paga con eso y se lee el tabaco y eso queda enganchado y está trayendo maldición sobre sus generaciones y sus recursos. ¿Por qué? Porque el diablo te da, pero te cobra 1000 veces más de lo que te da. O sea, todo creyente que llega a entender esto y está en Cristo, si en la antigüedad metió su vida y la de su casa en estas tonterías y en estas basuras inicuas, usted tiene que ser liberado, usted tiene que declararse libre, usted tiene que orar, pedir perdón y consagrarle su vida y sus recursos, todo lo que usted tiene a Dios y decir, esto es tuyo, tú eres el Señor de mi vida, Señor, tú eres el Señor de mi casa. Aleluya. Entonces Meni era el que pesaba el tiempo, el que le daba calidad a tu tiempo, y se adoraba con sacrificio, con libaciones, junto a la mesa de la fortuna. Entonces, el pueblo conectó lo que Dios le había dado, sus recursos, con estos espíritus, y terminó en Babilonia, cautivo. Por eso usted ve que Dios es muy drástico en estas cosas. Por ejemplo, si usted ve Deuteronomio 10, 12 al 22. Deuteronomio 10, 12 al 22. Vuelva allá. ...12 al 22. Mire esto. Dice así: ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? ¿Qué pide el Señor tu Dios de ti? Solo que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos,
Que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy para tu bien. Esa palabra, para tu bien. Así dice su Biblia. Para que te vaya bien. ¿Cómo dice ahí? Para que tenga prosperidad. Entonces, diga, mi prosperidad real está en mi obediencia y en mi amor a Dios. Dios no le dice, siembra, pacta, esto. Dios le dice, ámame y obedéceme y te irá bien. No permita que tu corazón, dice con todo tu corazón y con toda tu alma, lo que Dios le está diciendo, que tu afecto espiritual y sentimental esté totalmente atrapado por mí y por mi palabra. Cuando tú recibes una oferta o una oportunidad de esas tantas que aparecen, tú tienes que primero, antes de aceptar y decir sí, tienes que evaluar si eso riñe con la palabra de tu Dios y si eso va a hacer feliz a Dios o lo va a disgustar. Oye. Lo que va a definir tu bienestar y tu prosperidad no es la oportunidad. No es la oportunidad. Es la relación que eso guarda con tu Dios, que tú le sirves y le agrada, y su palabra. Yo he visto muchos que han echado mano de una oportunidad y después han llorado lágrimas de sangre. Para que te vaya bien, para tu bien, para tu prosperidad. He aquí, del Señor tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Todo es mío, dice Dios. Pero el Señor se agradó solo de los padres de ustedes para amarlos. Y después de ellos eligió a su descendencia de entre todos los pueblos, es decir, a ustedes como en el día de hoy. Circunciden pues el prepucio de su corazón y no endurezcan más su cerviz. Usted ve, para que ustedes puedan hacer eso, lo único que puede inmunizarlo a ustedes del genoma, del cáncer, de la avaricia y de la desobediencia, es que el corazón sea circuncidado, no solo el prepucio. Si su corazón está correcto, si su corazón es nuevo, si su corazón ha sido transformado, eso es lo que va a garantizar cómo van a manejarse y cómo van a manejar lo suyo. Porque el Señor, su Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Es Dios grande, poderoso y temible, que no hace distinción de personas ni acepta soborno. Él hace justicia al huérfano. ¿A quién? Al huérfano y a la viuda. Y también ama al extranjero y le da pan y vestido. Santo. ¿Qué Dios es mi Dios? Un Dios de un corazón de equidad, de un corazón justo. No hace acepción de personas. No se hace íntimo, pana del rico y desprecia al pobre. Cuida del huérfano, de las viudas, el extranjero. ¿Cuántos son extranjeros? Oye, aunque tú no le caigas bien a Donald Trump, tú le caes bien a Dios. No te deprimas por lo que diga Donald Trump y porque no la noticia. Si tú eres extranjero, Dios está conmigo. Qué lindo es mi Dios. Por tanto, amarás al extranjero, porque extranjeros fueron ustedes en tierra de Egipto. Al Señor tu Dios temerás y a Él servirás. A Él serás fiel y por su nombre jurarás. Él es tu alabanza. Él es tu alabanza. Él es tu Dios que ha hecho por ti estas cosas grandes y temibles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto y ahora el Señor tu Dios te ha hecho tan numeroso como las estrellas del cielo. ¿Qué le parece? Que tu corazón se mantenga pegado a mí
y procura la equidad y la justicia. Es el estado, el verdadero estado del bienestar. No es el que venden los políticos. No es el que vende el sistema, que te hace creer que tu bienestar está en las riquezas. No, es en el Dios que te las provee. Tu relación con Él. Y el 11:1 dice: amarás pues al Señor tu Dios y guardarás su ordenanza, sus estatutos, su decreto y sus mandamientos todos los días. Todos los días. Por eso dijo el Señor: hay que tomar la cruz cada día y seguirle. Entonces, amados, todo esto muestra claramente la diferencia entre la equidad y la inequidad, que tiene que ver con el gen que se ha metido en el producto, en los recursos, y nuestra relación con Dios y los recursos que nos da. Tiene que ver con la decisión madura que puede tomar el hijo o la hija de Dios, de que va a adorar a un Dios agradado o vas a adorar a un Dios comprometido. Dios le está diciendo aquí en este texto leído: yo no quiero ser para ti un Dios comprometido, un Dios simplemente suplidor, porque estoy en pacto, tengo que mantenerte. Yo quiero que tú me agrades. Quiero ser un Dios agradado. Pregúntate en todo: ¿agrada esto a Dios? Terminando, quiero leer. Miren, vaya conmigo a Oseas. Por hoy voy a terminar con esto. Oseas, un par de porciones que quiero leer aquí en esta parte, después de Daniel. Capítulo 8, verso 1 en adelante. Mire, Oseas 8, 1 en adelante. Lleva la corneta a tus labios. Viene como un águila contra la casa del Señor, porque quebrantaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Israel clamará a mí: Dios mío, te conocemos. Israel ha rechazado el bien. El enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no de parte mía. Constituyeron gobernantes, pero yo no tuve parte en ello. Note bien. Con su plata y su oro se hicieron ídolos para su propia destrucción. Oh Samaria, rechaza tu becerro. ¿Recuerdan el becerro de oro? Rechaza tu becerro. Mi enojo se encendió contra ellos. ¿Hasta cuándo serán incapaces de lograr purificación? Aunque son de Israel, un escultor lo hizo, y eso no proviene de Dios. Por eso el becerro de Samaria será hecho pedazos. El becerro, para los que escucharon el sermón de esta mañana, lo escucharán después, era el Dios de la prosperidad. Por eso hicieron un becerro con el oro. Porque han sembrado viento, verso 7, cosecharán ¿qué? Torbellino. Sembraron viento y cosecharán torbellino. No tendrás campos por cegar, ni la espiga dar harina. Y si la diera, la comerían los extraños. Israel será tragado. Pronto ellos serán entre las naciones como un objeto que nadie aprecia, porque subirán a Siria. Efraín será un asno montés solitario. Han comprado amores. Por todo era dinero. ¿Han comprado qué? Y yo pregunto, ¿el amor se puede comprar? Pero aunque los compren entre las naciones, ahora los reuniré y empezarán a menguar bajo la carga de un rey muy poderoso, el cautiverio.
que venía. ¿Por qué? Porque del oro y la riqueza que Dios le dio hicieron becerros. Conectaron el corazón a su riqueza y conectaron su riqueza con los ídolos. Vuelve y pregúntale a otro: ¿estás convirtiendo el oro que Dios te da en becerro? Esto es mío. No, que eso es mío. Y usted ve los matrimonios peleando. No, que mi dinero. Cada quien tiene su cuenta aparte. Y eso que empezó con tanto amor, cuando eran novios, y esas cartitas empapadas de lágrimas, y había tanto deseo de casarse y formar, y esto ahora el dinero lo está destruyendo. ¿Qué pasó con el corazón? ¿Qué pasó con el amor? El amor y el interés se fueron a campo un día. Y más pudo el interés. Eso es enoma satánico. Oh, mi Cristo. Miqueas 6. Siga adelante, Miqueas capítulo 6. Mire esto. 11 en adelante. Miqueas 6, 11 en adelante. Leo. Escuchen, ahí está en la pantalla. 6, 11 en adelante. He de justificar las balanzas de impiedad. Eso es iniquidad. Balanza de iniquidad originalmente. Y la bolsa de pesas fraudulentas. Sí mismo. Con las cuales sus ricos se han llenado de explotación. Note bien. Sus habitantes han hablado mentiras y su lengua es engañosa en su boca. Pues yo también he comenzado a golpearte y a arruinarte por tus pecados. Tú comerás, pero no te saciarás. ¿Cuántos han vivido esa experiencia que usted ha comido y no se ha saciado? Eso es grande, hermano. Eso es grande. Eso es terrible, que usted tenga hambre y come y no se sacia. Pero entiéndalo en el lenguaje. El que quiere, cuando tiene, quiere más. Y más. Y más. Una vez yo daba terapia espiritual en un centro de rehabilitación donde albergaban adictos que venían de alto nivel del narcotráfico, que habían amasado mucho dinero. Y cuando hablábamos en la liberación de esos espíritus, y yo le decía: pero cuando tú te pasó esa experiencia, tú no pensaste en dejar eso ya, y tú no tuviste un tiempo de retirarte ya. Y dice: pastor, qué duro. Es que mientras usted más tiene, más quiere. Después que usted entra en ese mundo y usted quiere más. Usted nunca quiere menos. Y una mujer y quiere otra mujer y quiere otra. Y un ambiente y quiere otro ambiente más elevado. Y mezcla una droga y después quiere mezclar otra más. Ese es el diablo, pastor. Yo le dije: eso es lo que pasa cuando nos desconectamos del origen. Terrible. Que usted come, no se sacia. Y el diablo gozando. Verso 13. Pues yo también he comenzado a golpearte y a arruinarte por tus pecados. Tú comerás, pero no te saciarás. Y el abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, pero no lo conservarás. Y lo que logres conservar, yo lo entregaré a la espada. Tú sembrarás, pero no cosecharás. Tú prensarás olivas, pero no te ungirás con el aceite. Y uvas, pero no beberás del vino. Guardarás los mandamientos de Omri y toda la obra de la casa de Acab. Según el consejo de ellos andarás, para que yo te entregue a la ruina y a tus habitantes a la rechifla.
Por tanto, sufrirán la afrenta de mi pueblo. Terrible. Hermano. Y por último, Santiago 5, 1 al 6. Última porción por esta tarde. Mire, Santiago, en el Nuevo Testamento también, que se metió ese espíritu en la iglesia. Santiago 5. Santiago como pastor, mira lo que está pasando. Un hombre que tenía en sus entrañas la equidad como pastor, la justicia. Dice el 1, vamos pues ahora, oh ricos. Mira cómo le habla a los ricos. Hoy hay iglesias que jamás los ricos le van a decir esto, todo lo contrario. A los ricos le ponen la cintica, la silla, y llegan encopetadas las mujeres y los ricachones a las iglesias y tienen sus sillas reservadas. Y cuidado quien se siente en esa silla, porque esos son los que están diezmando y ofrendando para el ministerio. Y los pobrecitos, ¿sabe qué le enseñan a los ricos en esas iglesias? Que no son iglesias. Escúchenme ustedes en YouTube, los que están, no son iglesias, nada, no son iglesias, son negocios. Pero hay iglesia de Dios. Dios tiene iglesia todavía y la tendrá siempre. Y si usted le pide que lo lleve a una iglesia de él lo va a llevar. Pero no todo lo que es iglesia, se dice iglesia es iglesia ya. Y le enseñan a los ricos, no se junten con los pobres porque les pega espíritu de pobreza. Ese verdugo que está ahí sabe lo que estoy hablando. Y a los pobres dicen, ustedes quieren prosperar, siembra en el ungido. Siembra en el ungido, qué lindo, en el ungido siembre. Para que se le pegue unción de prosperidad. Qué barbaridad, Dios mío. Qué metástasis. Y como eso le apela a la gente quiere conseguir. La gente prefiere a Dios más como comprometido que como agradado. Por eso usted ve que las iglesias del agrado, las iglesias del reino, las iglesias que llevan la gente a Dios y no hacen tanto énfasis en plata, crecen lento, tranquilo, porque es Dios el que le da el crecimiento. Pero esas iglesias, boom, que son 1000 y un auditorio y 15,000 y esto, porque plata que entra y plata y es un negocio, hermano, piramidal, bregando con los números, levadura, genoma satánico. Santiago no. Santiago sabía que esto no es negocio. Esto es compromiso con Dios y llevar a la gente a Dios. Esto es para agradarle a Dios. Le metió fuego a los ricos, hermano. Abusadores, explotadores. Le dijo, vamos pues ahora, oh ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. ¿Sabe por qué le dice aúllen? Le está llamando, son unos lobos rapaces. Lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y plata están enmohecidos. Su mojo servirá de testimonio contra ustedes y devorará su carne como fuego. Han amontonado tesoros en los últimos días. He aquí, oiga cómo era que lo habían amontonado. ¿Por qué le concluyo? Porque así le empecé. El sistema financiero de las transnacionales y de los explotadores que se hacen más ricos y más ricos y más ricos, pagan menos impuestos que nosotros. Entonces nos explotan y nos hacen pagar mayores impuestos. Usted sabe el trabajo que da aquí en este país tener un seguro médico, que es un derecho. La pena que nos da los pastores cuando tenemos ovejas que se enferman. Ay, pastor, pero es que no tengo seguro y lo que me tengo que hacer cuesta tanto. En un país como este. Miren cómo era que aumentaron su riqueza. He aquí clama el jornal de los obreros que cegaron sus campos. El que fraudulentamente ha sido retenido por ustedes. Y los clamores de los que cegaron han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Ustedes no los escuchan, pero hay uno más grande que ustedes, que es el dueño de la tierra, que los escucha y le va a hacer justicia. Hay
Ay, cuando ese juez baje el cetro, a ver dónde se van a meter. Los días, el jornal era el pago del día, se lo retenían. Usted se imagina un pobre jornalero, necesita ese dinero para comprar el platico de comida, para comprar la comidita a los hijos y eso. Y esos ricachones, no te voy a pagar ahora. Y los jornaleros clamando, hermano, oigan, en la iglesia. Los ricachones no eran los tutumpotes y los magnates del mundo, eran miembros de la iglesia de primera clase ahí. Y Santiago, cuando escucha eso, dice, ay, tronó. El clamor ha subido al Señor de los ejércitos. Han vivido en placeres sobre la tierra y han sido disolutos. Han engordado su corazón como en el día de matanza. Han condenado y han dado muerte al justo. Oiga hasta dónde habían llegado para acumular sus riquezas y mantener su poder. Han condenado y han dado muerte al justo. O sea, los jueces se vendieron. Estaban comprados el sistema judicial. Porque yo me imagino que el jornalero iba al juez y le decía, mira, yo le trabajé y no me paga. Tiene ya un mes y no me paga mi jornal. Y ¿sabe qué hacían los ricos eso, demoníacos? Sobornaban a los jueces. Eso es lo que significa eso. Estaban vendidos los jueces. Pero Santiago dice, hay un juez que está por encima de ellos, que le va a hacer justicia, como a la viudita. Han vivido en placeres, han condenado y han dado muerte al justo. Él no les ofrece resistencia. El justo a ustedes no les ofrece resistencia, pero hay uno que está escuchando su clamor. Van a ver, van a descubrir lo que le quiere decir. Que eso que para ustedes es un Dios, su riqueza, su oro, su ropa fina, su goce, son polillas, son comida de gusano. Entonces usted cree que un cristiano, un hijo de Dios, que se le ha revelado el evangelio y la verdadera vida del reino, que su corazón está conectado a Dios, amado, va a estar con un corazón vendido a la riqueza, a la materia, y va a sacrificar su casa, su paz familiar, su armonía, su matrimonio, su relación con Dios, su salud, por dinero. Va a vender su cuerpo, va a vender su dignidad, va a vender su principio. Tuve una situación con una hermana que trabajaba para una empresa y ella atendía el teléfono y trataba con los vendedores y los clientes. Y el dueño viene y le dice, mira, cuando llamen, dile esto, lo otro. Y lo quería poner a mentir, a hablar mentira. Unas habladoras ahí, pagar. O sea, yo te pago para que tú seas habladora, para que hable mentiras y le diga lo que no es a los clientes. Y ella le dijo, espérese, dice, espérese, no es eso lo que yo vine a hacer aquí. Yo quiero ganarme el pan, pero me lo quiero ganar dignamente. Yo no voy a hablar mentira. Pues si tú no hablas mentira, entonces te vas. Y yo busco otra. Y dice, pues búsquela ahora mismo. Y agarró su cartera. Soy una mujer de Dios. Se quedó así mirándola. Por ahí le salió. Ahora tiene un mejor trabajo. Dale un aplauso al que rey. Oiga, si tú eres un hijo de Dios, no vendas tu dignidad y tu integridad por dinero. Ni tampoco entregues tu corazón a la riqueza. Él te ha provisto y te va a proveer, te va a cuidar. No te va a faltar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero no te enamores de eso. Si cualquier cosa sucede, que eso se va, sigue adorando y amando a tu Dios. Yo me gozo, yo se lo decía a Marquito, y no porque el siervo esté delante, algo que veo en el pastor Juan Sebastián. Conocemos la batalla que están peleando los ministros en Venezuela. Y yo sé lo que ha pasado en su iglesia, que se le ha ido una cantidad de hijos espirituales, se le han mudado a otros países. Pero él sigue predicando con el mismo brío. Y eso a mí me ministra. Ver que la condición de Venezuela no le ha apagado el fuego y el celo para servirle a Dios. Y no se ha ido de su tierra. Está ahí luchando con lo que Dios le ha dado. Y Dios no le va a faltar. Esto no es asunto de dinero ni de economía.
Mi economía en el cielo que está. Se necesita corazón con un genoma de Cristo para pensar así. Así es que a los jóvenes les digo lo que les dije esta mañana. Ustedes están estudiando, van a ser buenos ustedes, buenos profesionales. Una generación buena, pero póngale su título a los pies a Jesús. Y las riquezas que lleguen a su mano, honre a Dios, invierta en el reino de Dios. Y no sacrifique sus hijos, su esposa, su casa por materia. Si usted tiene que comerse un pan con leche, pero con una casa en paz y en armonía, pues cómaselo. Que Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. Nos ayude. Oremos. Padre, gracias. Hoy ha sido un día en el cual nos ha presentado este pensamiento tan profundo e importante. Cristo le habló a sus discípulos, los advirtió, porque este es el engaño con el cual el adversario está pervirtiendo tu propósito en la tierra. La materia, el dinero, el placer, el hedonismo, la avaricia. Señor, un mundo que la gente quiere más y más y más y más, al costo del valor humano, al costo de la relación con Dios, al costo de la crisis espiritual de la relación con Dios. No permitas que ese gen satánico haga metástasis en tu casa. Apacienta tu rebaño por senda de justicia, por amor de tu nombre. Porque ese es el texto clave del Salmo 23. No es que Él me provee, no es que me da las aguas tranquilas, no es que me sacia de verdes pastos, no es que me unge, no, es que me apacienta por senda de justicia, senda derecha, por amor de su nombre. Ese es el corazón del Salmo 23. Oh Dios, que tu nombre sea honrado en nuestras vidas y en nuestra mayordomía. Padre, si algún hijo o hija tuya está conectando sus riquezas con cosas perversas, que hoy haya una liberación, una desconexión. Si hemos ido a la hechicería, al sortilegio, dependiendo de los demonios para poder buscar seguridad económica, perdona, rompe esa maldición. Si nuestros ancestros participaron de la mesa de la fortuna para tratar de asegurar el futuro y su riqueza, ahora nos desligamos en el nombre de Jesús. Yo me desligo en el nombre de Jesús de todo pecado de mi padre y de mi madre, de mis ancestros, que tiene que ver, Dios mío, con la pobreza y la miseria. Porque la maldición, Señor, esté operando en la finanza. Ahora mismo nos desligamos en el nombre de Jesús y declaramos que nuestras generaciones toman un nuevo curso. Que nuestra generación de los recursos, las riquezas que tú nos das, toman un nuevo curso. Hay bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Oh Dios, declaramos que tu bendición es la que nos da el bienestar. Que tu presencia vale más que el oro. Que tu palabra vale más que el oro. Que tu palabra vale más que oro y plata, Padre Santo. Amaremos tu palabra, tu consejo, tu persona, tu presencia, más que la materia. No entregaremos ni elevaremos nuestras almas a cosas vanas. Liberta a todo el que esté cautivo en la avaricia. Todo el que tenga un problema congénito en cuanto al dinero, liberado sea en su mente, en su alma y en su espíritu. Se rompe toda ligadura con el materialismo. Se rompe toda ligadura con este sistema cancerígeno del mal. Se rompe toda ligadura con una mayordomía pervertida. Y declaramos que tú eres el dueño de nuestros recursos y que tú presides en nuestra mayordomía. Padre, sometemos nuestras casas, nuestras propiedades a tu señorío. Seremos hombres y mujeres que honraremos tu nombre y te alabaremos y te honraremos con nuestros bienes, y serán aumentados nuestros graneros, porque veremos el acto de dar nuestras ofrendas, diezmos, primicias, como un acto de adoración a ti, de gratitud, reconociendo que tú eres primero en todo, que primero no son las riquezas. Perdónanos nuestras negligencias, perdónanos nuestras avaricias, perdónanos cuando nos hemos comportado de una manera metálica. Perdónanos cuando hemos hecho discriminación por economía o por lujo o por moda o por apariencia material. Perdónanos si en una insensibilidad natural hemos despreciado al pobre y dado
y preferido al rico. Perdónanos, Señor, cuando hemos valorado la vida en términos de las cosas y no en términos de tu imagen y tu semejanza que está en el ser humano. Perdónanos si como pastores, como ministros, no hemos sido suficientemente atentos a los necesitados. Perdónanos si no hemos secado las lágrimas del que llora, ni cubierto al que tiene frío. Si no hemos, Señor, atendido a las viudas que sufren en escasez. Perdónanos si hemos sido tal vez indiferentes hacia el extranjero. Perdónanos donde hayamos pecado inicuamente. Padre, perdónanos. Queremos que nuestro corazón sea como el tuyo, Padre. Dale a esta casa tu corazón. Danos tu corazón. Dale a nuestras generaciones tu corazón, Señor. No permita que caigan en la avaricia, en el genoma metálico de esta generación. Líbranos de la telaraña del sistema que ha pervertido las riquezas. Líbranos y ayúdanos a caminar en la verdad y ser libres en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.